Soy don Ernesto. Tengo 74 años y esta es mi historia. Una historia que, aunque duela, es la verdad. He trabajado toda mi vida, desde que era un niño. Mis manos, ahora marcadas por el tiempo y el esfuerzo, han conocido el betún de los zapatos en la plaza del pueblo y la grasa de las máquinas en la fábrica metalúrgica. No tengo lujos, ni riquezas, nunca las busqué. Pero siempre tuve algo que para mí valía más que cualquier fortuna: el amor de mi familia. Hace 10 años, la luz de mi vida se apagó. Mi querida esposa se fue, dejándome un vacío inmenso. Fue entonces cuando mi hijo mayor, Tomás, con su voz calmada y su mirada sincera, me ofreció un lugar en su hogar, junto a su esposa y sus hijos. Acepté con el corazón encogido, pero también con una chispa de esperanza. No quería estar solo, y pensé que estar con ellos sería como revivir un poco de la alegría que había perdido. Los primeros meses fueron, como diría uno, una bendición. Me sentía útil, con un propósito. Cuidaba a los niños, les leía cuentos antes de dormir, cocinaba aquellos platos que tanto les gustaban y me ocupaba de los pequeños arreglos de la casa. El sonido de las risas infantiles llenaba mi corazón y me hacía sentir que, a pesar de la ausencia de mi esposa, la vida aún tenía cosas buenas para mí. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, todo fue cambiando. Imperceptiblemente al principio, luego con una frialdad que me calaba hasta los huesos. La sonrisa de mi nuera se fue transformando en una mueca de fastidio. Su voz, antes amable, se volvió un murmullo constante de quejas que, aunque no iban dirigidas a mí, sentía que lo eran. Que si estorbaba, que si los niños se malacostumbraban conmigo, que si comía mucho, que si usaba demasiado gas para bañarme. Eran punzadas, una tras otra, que se clavaban en mi alma. Y Tomás, mi hijo, él se fue apagando conmigo. Las conversaciones se hicieron más cortas, las miradas más esquivas. Ya no me miraba con aquel cariño de antes, sino con una expresión de cansancio, de hastío. Sentía que me estaba perdiendo, que el lazo que nos unía se deshilachaba con cada día que pasaba. Hasta que llegó el día que nunca olvidaré. La fecha grabada a fuego en mi memoria. Era mi cumpleaños. Me desperté temprano, con una sonrisa ingenua, esperando un abrazo, una felicitación, una llamada, una flor. Preparé el desayuno para todos, como cada mañana, con la esperanza de que el aroma a café y tostadas frescas rompiera el silencio. Pero no fue así. La casa permaneció en un silencio pesado, un silencio que lo decía todo. Las horas pasaron, lentas, interminables. La casa era un eco de mi propia soledad. De pronto, un susurro, apenas audible, pero que resonó en cada rincón de mi ser. Escuché a la esposa de Tomás, con un tono de voz que jamás olvidaré, espetarle a mi hijo: ¿hasta cuándo vas a seguir aguantando a este viejo inútil? Y Tomás, mi propio hijo, no respondió nada. Solo bajó la mirada, como si el suelo fuera más interesante que la verdad en mis ojos. El silencio que siguió fue el más ensordecedor de mi vida. Al atardecer, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado, me acerqué a él, con la última pizca de esperanza en mi voz. Le pregunté si todo estaba bien, si había algo que lo preocupara. Y su respuesta, fría como el hielo, me cortó la respiración. Ya no podemos seguir así, papá. Estás causando problemas. No tienes idea de lo difícil que es todo para nosotros con vos aquí. Mi corazón se encogió. Le rogué, con la voz apenas un hilo, si al menos me dejaría quedarme unos días más, solo para buscar un lugar, para no verme en la calle. Y ahí fue cuando lo escuché gritar. Con rabia contenida, con una furia que nunca antes había visto en sus ojos, me gritó: viejo inútil, ya no haces nada por nosotros. No entiendes que estorbas. Me quedé en silencio. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en él, en el hijo que había criado, por el que había sacrificado tanto. Pero él no me veía. Solo veía una carga. Tragué mis lágrimas, la dignidad, lo poco que me quedaba, y en silencio, fui a recoger mis cosas. Solo tenía una maleta vieja, llena de recuerdos más que de ropa. Unas pocas fotos que eran mi tesoro y mi bastón, mi fiel compañero en esta etapa de la vida. Me fui sin hacer ruido, caminando por el pasillo, con el sonido de la cena familiar como banda sonora de mi partida. Se estaban comiendo, como si nada. Nadie me detuvo. Nadie me abrazó. Nadie me miró a los ojos y me dijo: quédate, papá. Fui un fantasma en mi propia casa, expulsado por aquellos a quienes más amaba. Ahora vivo en un pequeño cuarto alquilado, con mi humilde pensión.
No tengo mucho, pero tengo mi dignidad, esa que casi pierdo aquella noche. La lluvia que caía mientras caminaba, mojando mis lágrimas, fue un bálsamo comparado con la sequedad de su corazón. A veces, a escondidas, mis nietos vienen a visitarme. Son como pequeños rayos de sol en mi oscuridad. Me abrazan con fuerza y me dicen que me extrañan. Y eso, créanme, es lo único que me mantiene vivo, lo que me da fuerzas para seguir adelante. No quiero venganza. No quiero castigo para Tomás ni para su esposa. Solo quería que mi hijo me amara, como yo lo amé. Que recordara todo lo que sacrifiqué para que él tuviera una vida mejor, para que nunca le faltara nada. Si estás leyendo esto, si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, cuida a tus padres. No esperes que sea tarde para valorarlos, para abrazarlos, para decirles cuánto los quieres. La vida se acaba, y la culpa, déjenme decirles, pesa más que cualquier carga. Esta historia es real, y puede estar pasando más cerca de lo que imaginas. Comparte si tú también crees que los padres no se tiran a la calle, se abrazan. La noche que dejé aquella casa fue la más larga de mi vida. La lluvia me empapaba el cuerpo, pero no tanto como la amargura que calaba mi alma. Caminé sin rumbo fijo, con la maleta en una mano y el bastón en la otra, sintiendo el frío de la soledad que me invadía. No sabía a dónde ir, ni qué sería de mí. Solo sabía que no podía volver. Después de horas, el agotamiento me venció y me senté en un banco de un parque, bajo la tenue luz de una farola. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, finalmente brotaron sin control. Lloré por el hijo que había perdido, por los años de esfuerzo que parecían no haber significado nada, por la vida que se desmoronaba ante mis ojos. Pero, a medida que el alba comenzaba a teñir el cielo de gris, algo cambió en mí. Una pequeña chispa de dignidad, esa que creí perdida, se encendió en mi interior. Había sido humillado, sí, pero no derrotado. Decidí que no me dejaría consumir por la tristeza. Había trabajado toda mi vida, y aunque ahora estaba solo, aún tenía la fuerza para seguir adelante. Encontré un pequeño cuarto en alquiler en un barrio modesto. Era un lugar humilde, pero era mío. Con mi pensión, apenas me alcanzaba para lo básico, pero me sentía libre. Libre de las miradas de reproche, de los susurros hirientes. Aprendí a cocinar para uno solo, a disfrutar de la tranquilidad de mi propio espacio. Mis vecinos, personas sencillas y trabajadoras, pronto se convirtieron en mi pequeña familia, ofreciéndome una sonrisa, una palabra amable, un poco de conversación. Los hilos invisibles del amor. Mis nietos, benditos sean, se convirtieron en mi mayor alegría. Al principio venían a escondidas, con el temor reflejado en sus ojos, pero con el amor brillando en sus abrazos. Me contaban sus días en la escuela, sus pequeños problemas, sus sueños infantiles. Yo les leía cuentos, les enseñaba viejas canciones y les preparaba sus dulces favoritos. Ver sus rostros iluminados por una sonrisa era la única medicina que necesitaba mi corazón. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. Parece que la ausencia de un abuelo en la casa de Tomás se hacía notar. A veces, la mayor de mis nietas, Laura, con una madurez impropia de su edad, se quedaba más tiempo, y me hablaba de la tensión en su casa, de cómo mi partida había dejado un vacío que nadie podía llenar. Me dolía escucharla, pero también sentía una punzada de esperanza. El amor, al final, siempre encuentra un camino. Reflexiones y un anhelo silencioso. Hoy, mirando el atardecer desde la ventana de mi pequeño cuarto, sé que la vida es un constante aprendizaje. He aprendido que la riqueza no está en lo material, sino en los lazos que tejen el alma. He aprendido que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, y que la paz interior es el tesoro más grande. No busco reconciliación forzada con Tomás. Sé que el remordimiento es un peso pesado, y que cada uno debe cargar con el suyo. Lo único que anhelo es que mi hijo, algún día, recuerde quién soy. No el viejo inútil que vio esa noche, sino el padre que lo amó incondicionalmente, el que le dio todo lo que tenía y más. A veces, por la noche, escucho en la quietud el sonido de su voz, no la que me gritó, sino la de aquel niño que me llamaba papá con adoración. Y en esos momentos, a pesar de todo, una parte de mí sigue esperando. Esperando un abrazo, una disculpa, una simple mirada que me diga que el amor que compartimos no se ha extinguido por completo. Mi historia sigue, un día a la vez. Y aunque el camino ha sido duro, sé que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad para encontrar la felicidad, incluso cuando parece que todo está perdido. Solo hay que tener la fuerza para seguir adelante, y la dignidad para no dejarse vencer.